En pocos días, una invasión, un bombardeo en las redes, televisión, escuelas, recordarán y evocarán ese hecho tan importante para nuestra historia argentina que fue el 25 de mayo. Pero con un detalle no menor, es que estamos atravesando una pandemia a nivel mundial de la cual la humanidad entera, salvo algunas excepciones históricas, ébola y gripe española, no tiene antecedentes. Es por eso que hacer una reflexión sobre los acontecimientos de mayo es importante, pero también necesario para poder entendernos en esta situación como sociedad que somos. Para poder sacar conclusiones sobre un tema, hay que conocer sus causas, hechos que movilizaron a ese grupo de criollos a buscar esa autonomía. Pero, ¿qué significa la palabra autonomía? Quiere decir el poder de mandarse a uno mismo. Teníamos que hacerlo, darnos un orden propio, porque las circunstancias habían cambiado. Así nació el primer gobierno patrio, gobierno que reivindicamos tomando prestado el siguiente versículo del Génesis. El hombre dejará a su padre y a su madre. Eso fue lo que hicimos, madurar, pasar a la adultez. Nuestros mejores criollos no deseaban separarse de todo lo bueno que España nos había legado. Queríamos autonomía, pero no desarraigo. Si autonomía es darse las propias leyes y valernos por nosotros mismos, desarraigo es enfrentarse con los propios padres que nos dieron todo, la vida, la existencia, la cultura, la fe. Desarraigo es pecado contra los padres, autonomía es madurez. Que quede claro, entonces, que lo que buscaron Belgrano y Saavedra fue autonomía, pero sin desarraigo. Mayo fue autonomía. Esta palabra, que parece nueva ahora, estaba en boca de todos allá por 1810, al menos de todos los seres medianamente instruidos. El virreinato del Río de la Plata se regía por las leyes de Indias de 1680. Allí, en la Ley Primera, Título Primero, Libro Tercero, se decía que el rey, por donación de la Santa Sede Apostólica y otros justos y legítimos títulos, eran los señores de las Indias Occidentales, islas y tierras firmes en el mar Océano, descubiertas y por descubrir, y que estaban incorporadas a la corona real de Castilla. A continuación, se decía que en ningún momento podían ser separadas de la real corona, por ningún caso ni en favor de alguna persona. Como bien dice Jaime Delgado, América no constituía una colonia de España, algo externo a ella que pudiera ser vendido o canjeado. De ahí que Carlos V, en 1520, hubiese sancionado el carácter inalienable e inajenable de la corona de Castilla, en concordancia con las antiguas disposiciones contenidas en la ley de las partidas de Alfonso X, el Sabio, un código fundamental tanto en la península como en América. Es allí donde se destacaba que, estando vacante el trono por enfermedad o incapacidad del rey, y si éste no había dejado regente, el poder volvía a los pueblos, no en el sentido filosófico del término, sino pragmático, es decir, de gobierno. Y fue lo que sucedió en mayo. En mayo de 1810, la corona estaba vacante. El rey Fernando VII había sido apresado en Castillo de Valency por Napoleón Bonaparte sin dejar ningún regente, es decir, un representante. El trono, entonces, se reputaba vacante, por lo que, según las leyes, la potestad volvía a los cabildos. La doctrina del regreso del poder a los pueblos era ampliamente conocida y se enseñaba en toda América, al menos en las facultades de leyes, y era completamente enseñada en la Universidad de Charcas, de Chuquisaca, donde habían estudiado, entre otros,
Juan José Castelli y Mariano Moreno, ambos abogados en el Río de la Plata. Fue por ello que el proceso comenzado en 1810 se dio de modo pacífico y generalizado, no solo en Buenos Aires, sino también en Caracas, Bogotá, Santiago de Chile, es decir, en casi todas las capitales de las Indias Occidentales, convirtiéndose no en un proceso aislado, sino americano, donde la doctrina aplicada sería la misma: a trono vacante y sin regente, autonomía provisoria. De más está decir que en 1810 no se reparten escarapelas con colores de una nueva bandera, sino una cinta blanca en señal de unión entre españoles europeos y españoles americanos. Y la prueba es la unión que existe por aquí en la misma Junta Provisional donde dos españoles europeos participan, Matthew y Larrea. No existía esa discriminación de la que se habla ahora. La mitad del Cabildo de Buenos Aires era criollo. Obispos, encargados del consulado, de la superintendencia de Real Hacienda, de las comandancias de armas, los jefes de los regimientos, casi todos ya eran españoles americanos, es decir, criollos. Mayo es un proceso que merece nuestro respeto y nuestra admiración, no solo porque se hizo conforme a la ley, sino porque fue un proceso pacífico y armonioso. Si todo hubiese seguido como comenzó, la historia argentina sería distinta. Pero no solo el liberalismo tomó las riendas, sino que luego, con el tiempo, se fue inventando un Mayo liberal, un Mayo a la carta, para mostrar que los fundamentos de nuestra nación no estaban enraizados con la España monárquica y católica, sino con las ideas progresistas y el comercio internacional. En el inicio, el origen de la autonomía argentina dentro del proceso americano es perfectamente defendible y completamente legítimo a los ojos de la justicia y a los ojos de Dios nuestro Señor. Hoy, como argentinos y en una situación muy especial para nuestra patria, debemos asumir la mejor versión de nosotros mismos, a luchar por nuestros ideales, Dios, la patria y la familia, a tratar de una vez por todas de hacer una Argentina sin grietas, como en ese 25 de mayo. Sé que la tarea es difícil, pero no imposible. El Papa Francisco, en una de sus alocuciones, pedía a todos los argentinos que podamos vivir en una sociedad en la que reinen la serenidad, la paz y el respeto mutuo, a que eduquemos correctamente a las generaciones futuras, porque es el conocimiento el que nos hace libres, a que tomemos a este toro que es el presente por las astas y lo guiemos por el camino que se dirige hacia el bien común. Salgamos de nuestra zona de confort, a ir al encuentro, a hacer justicia, a hacer patria.